Hola querido, mira, esta semana estudiaremos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hay mucho malentendido con relación a este tema. Algunos cristianos, por ejemplo, creen que el bautismo del Espíritu Santo es un hecho que sucede en algún momento después del bautismo con agua y que generalmente el bautismo del Espíritu Santo está relacionado con milagros o sensaciones extraordinarias llenas de emoción, sorprendentes. El peligro es mistificar el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, para empezar, leeremos 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así: por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Observemos bien, en este texto Pablo está hablando del bautismo del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo se refiere al bautismo del agua. Es a través del bautismo del agua que nos unimos al cuerpo de la iglesia. Pero Pablo dice que en ese momento, en el momento que somos bautizados para unirnos a la iglesia, somos también bautizados por un mismo Espíritu. Judíos y griegos, en fin, todos los que creen y aceptan a Jesucristo son bautizados en el agua y al mismo tiempo reciben el Espíritu que los guiará en la vida cristiana, consolándolos cuando están tristes y cuando pasan por dificultades y fortaleciéndolos para enfrentar las tentaciones y para cumplir la misión. El bautismo del Espíritu no es un privilegio de unos pocos, sino que de acuerdo al texto de Pablo es de todos. Todos los creyentes que aceptan a Jesús y son bautizados en el agua, también son bautizados en el Espíritu. Este pensamiento queda claro con la declaración de Pedro antes del Pentecostés. Esa declaración está registrada en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Dice: y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Según este texto, el arrepentimiento viene primero. Después viene el bautismo y simultáneamente el creyente que se bautiza recibe el don del Espíritu Santo. Y esto, de acuerdo a Pedro, era para todos los creyentes de aquel tiempo y también para sus hijos y para todos a quienes el Señor llamaría a lo largo de los tiempos. Eso es lo que dice Pedro. El bautismo del Espíritu no es algo espectacular ni escandaloso, es algo sereno, pero efectivo. El Espíritu trabaja en el interior del corazón humano y el ser humano entonces obedece y anda en los caminos de Dios. Y su vida se transforma en una vida poderosa y de inspiración para aquellos que lo rodean. Esto es lo que sucedió con Jesús. Leamos Mateo capítulo 3, versículo 16 y también el capítulo 4, versículo 1. Dice así: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Te das cuenta? Jesús fue bautizado y en el momento que estaba siendo bautizado, vio que el Espíritu Santo descendía a él en forma de paloma. Y enseguida, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Quiere decir que una vez que te bautizas, te unes a la iglesia de Dios, recibes el Espíritu Santo y ahora eres guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo te guía el Espíritu Santo? Eso vamos a ver más adelante. Vamos a la segunda parte de la lección. Hablemos aquí de ser llenos del Espíritu Santo. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva
al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Aquí Pablo habla de ser llenos del Espíritu en lugar de ser llenos de sensaciones alucinantes como las que experimenta el ebrio cuando se llena de alcohol. Quiere decir que es posible ser lleno del Espíritu, pero el ser lleno del Espíritu no se trata de sensaciones, de emociones fuera de lo común. Evidentemente tiene que ser algo sereno, profundo, que trabaja por dentro. Leamos ahora Hechos capítulo 13, versículo 52. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Esta expresión, estaban llenos, en el original griego está en el gerundio, o sea, no se habla de un hecho acabado, de un evento. Se está hablando aquí de algo que sucede continuamente, constantemente, todos los días, a cada instante. El ser lleno del Espíritu, nadie puede decir, yo fui lleno del Espíritu tal día en el culto, el Espíritu descendió sobre mí. No, nadie puede decir eso. El llenarse del Espíritu es un hecho que sucede constantemente, diariamente. Todos los días somos llenos del Espíritu Santo. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que son llenos del Espíritu son aquellos que son llenos de Jesús, aquellos que lo buscan todos los días, que están dispuestos a oír la voz de Jesús. ¿Cómo habla Jesús? A través del Espíritu. ¿Y cómo habla el Espíritu? A través de las enseñanzas bíblicas. No esperes que el Espíritu venga y te diga audiblemente lo que tienes que hacer. Por favor, abre la palabra de Dios. Él inspiró a los escritores bíblicos. Los escritores bíblicos no hablaron por voluntad humana, entonces abre la Biblia. Y cuando tú abras la Biblia y comiences a estudiar lo que Dios te está diciendo ahí, sucederá lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces oirán ustedes decir a sus espaldas estas palabras: este es el camino, vayan por él. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Sabes, mi amigo, muchos cristianos corren el riesgo de caer en el misticismo religioso y andar por la vida intentando oír, entre comillas, la voz de Dios, en lugar de abrir las Sagradas Escrituras y buscar lo que el Señor ya dejó escrito para nuestra instrucción. Por eso, porque Dios nos dejó su palabra para ayudarnos en el camino, para orientarnos, para aconsejarnos, por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice lámpara es a mis pies tu voz que voy a oír a través del Espíritu todos los días. No, sino lámpara es a mis pies tu palabra. Dios te habla, pero te habla a través de su palabra. El problema es que nosotros no queremos estudiar la palabra, no separamos tiempo para buscar lo que el Dios dice en su palabra escrita. Y queremos ahí que Dios nos hable. A ver, me paro aquí para ver si oigo la voz de Dios, a ver qué es lo que Dios me dice. Mira, yo te digo una cosa, si Dios quiere hablarte personalmente, puede hacerlo, claro que sí. Pero cuando Él no te ha hablado ya a través de su palabra, entonces cuando tú buscas respuestas para tu vida, primero lee la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios no encuentras las respuestas, entonces pues Dios en su amor maravilloso, porque no te va a dejar sin orientación, pues te va a hablar audiblemente. Pero en primer lugar, Dios no trabaja de esa manera, trabaja a través de su palabra, y en su palabra hay consejo para todas las circunstancias que tú enfrentes en la vida. En la tercera y cuarta parte estudiaremos acerca de las condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Entendamos una vez que ser llenos del Espíritu no es una experiencia mística, sino una experiencia serena de obediencia y sumisión
a las instrucciones del Espíritu que nos fueron dejados en su palabra. La primera condición la presentó el apóstol Pedro por ocasión del Pentecostés. Él dijo en Hechos 2, 37 y 38. Mira, voy a leer. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo es que ellos recibirán el don del Espíritu Santo? La palabra clave aquí es arrepentimiento. ¿Y cómo sucede el arrepentimiento? El arrepentimiento es un don divino que Dios da a los que van a Él y oyen la voz del Espíritu. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu el que convence de pecado, no es el pastor, no es el papá, no es la mamá, no es el hermano. Cuando los seres humanos nos hablan, generalmente nosotros tratamos de argumentar, de defendernos, de dar explicaciones para explicar nuestros errores y pecados. Pero cuando el Espíritu Santo habla, no tenemos a dónde escapar. Y le oímos y nos arrepentimos. O entonces, si no tomamos este camino de oír y arrepentirnos, tomamos el otro camino, que es endurecerse. Y ahí corremos el riesgo de cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Pero para ser llenos del Espíritu, la primera cosa que necesitamos hacer es limpiar el corazón. Y esa obra solo la puede hacer Jesús, si vamos a Él y le pedimos que lo haga. Pero antes es necesario estar convencidos del pecado. Porque ¿cómo vas a ir a Jesús y pedirle que te limpie si no estás convencido de tu pecado? ¿Y quién te convence el pecado? El Espíritu Santo. Otra cosa más que es necesario decir es que confiar en la palabra de Dios es básico, porque es a través de ella que el Espíritu te habla. Por eso dice Santiago 1, 6 al 8 lo siguiente: pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Lo que Santiago está diciendo es que el Espíritu solo puede tomar posesión completa del corazón si creemos en Él y si se lo permitimos. La duda es como una piedra gigantesca que cierra la puerta del corazón. Ahora, si crees, con toda seguridad lo buscarás y pedirás, y cuanto más pidas, más recibirás. Esa es la promesa de Jesús. Mira, Lucas 11, 9 al 13 dice: así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Te das cuenta que en este texto Jesús no está hablando de pedir cualquier cosa? Claro que podemos aplicar también al hecho de pedir lo que necesitemos. Pero en este texto Jesús está hablando específicamente del Espíritu Santo. Dice que si los padres humanos no niegan cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial nos va a negar el Espíritu Santo si se lo pedimos. Entonces es necesario pedir, pedir y pedir. La oración constante, insistente, no cambia el corazón de Dios para que te atienda, sino que cambia tu corazón para que el Espíritu pueda tomar control absoluto de tu ser.
Cuando no recibimos las bendiciones divinas, no es porque Dios no quiera darnos, es porque nosotros no estamos preparados. Le pedimos a Dios la lluvia tardía del Espíritu Santo, Señor, el bautismo del Espíritu Santo, pero no queremos renunciar a nuestro egoísmo, a nuestras cosas humanas, entonces pues no recibimos el Espíritu. En la cuarta parte seguiremos hablando de las condiciones para ser llenos del Espíritu. Aquí está otra condición más, está registrada en Hechos 5:32. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. La obediencia es otro requisito para recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona esto? Ya vimos que el primer trabajo que el Espíritu Santo realiza en la vida del creyente es convencerlo de pecado. Cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado. ¿Y cómo te convence el pecado? Lo hace a través de su palabra. Ahora, si la persona se depara con la palabra de Dios y la obedece, Dios le dará más luz. Y si la obedece, le concederá más luz, hasta llenarlo por completo de su Espíritu Santo. La obediencia es un punto que capacita a la persona para recibir más y más verdades y más del Espíritu. En la medida que obedezca, se vuelve cada vez más sensible a la voz del Espíritu, hasta llegar a recibir la lluvia tardía en su experiencia. Pero ¿qué sucede si lees la palabra y no la obedeces? Pues el corazón se endurece cada vez más y más hasta llegar a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, el pecado contra el Espíritu Santo no es imperdonable porque Dios no quiera perdonar, sino porque la propia persona endurece su corazón a tal punto que ya no oye más la voz del Espíritu, ya no se arrepiente. Y sin arrepentimiento, claro, no existe perdón, porque Dios no puede perdonar a nadie por la fuerza. La persona tiene que pedir perdón para que sea perdonada. Pero si no obedece a la palabra, si no cree en la palabra, o si no cree en el Espíritu que lo convenza de pecado, pues entonces para esa persona no hay perdón. Llegamos al fin de este estudio, hablando de la vida transformada por el Espíritu. Mira, cuando le abrimos el corazón al Espíritu, Él toma posesión de nuestro corazón y enseguida el yo empieza a quedar a un lado. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros a través de la presencia de su Santo Espíritu. ¿Pero qué significa que el yo quede a un lado? ¿Qué significa eso? Nosotros vivimos en un tiempo cuando se habla mucho del poder interior, la fuerza interior, la energía que todos traemos dentro de nosotros, en fin. El humanismo nos ha enseñado a confiar solamente en el ser humano y en las cosas que el ser humano puede lograr, como la ciencia, la tecnología y otras cosas. Y no hay nada de errado con la ciencia o con la tecnología, pero cuando creemos que los seres humanos no necesitamos de Dios y que podemos encontrar la solución en nosotros mismos, allí es que nos metemos en problemas terribles. Porque el ser humano natural es corrupto y perverso. El pecado está arraigado en nuestro ser. Somos malos y egoístas. Queremos vivir, nos gusta vivir solo de acuerdo a nuestras inclinaciones pecaminosas, sin importarnos con los demás, sin importarnos con Dios. Esta manera de vivir egoísta nos conduce irremediablemente hacia nuestra propia destrucción. Por eso es que necesitamos que el Espíritu nos guíe hacia la verdad y encamine nuestros pasos por las sendas de la justicia. Pero el Espíritu no puede hacer eso sin nuestro permiso. Somos nosotros que necesitamos entregar a Dios nuestra voluntad y decirle, Señor, mira, yo no puedo. Si depende de mí, estoy perdido. Necesito que tú asumas el control de mi vida. Yo te autorizo, toma mi vida. Solo que eso no es un asunto de simples palabras. Tú puedes decir 100 veces con las palabras, Señor, toma mi vida. Ese es un asunto de actitud. ¿Qué actitud? Debo abrir la palabra de Dios todos los días. Y a través de la palabra debo oír su voz cada vez que me habla. Y cada vez que me habla,
Debo ser sensible y obedecer lo que me está hablando a través de su palabra. Ahora, si yo no hago eso y yo con mi palabra le digo, Señor, toma mi vida. ¿Qué mi vida si yo no estoy entregando mi vida, mi tiempo para estudiar la palabra de Dios? Para terminar, quiero leer una cita del Espíritu de Profecía. Está en Deseado de todas las gentes, página 143. Dice así: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Querido, no es el asunto de que, bueno, antes era pecador, pero ahora soy mejor. No, no es mejor. Es una nueva vida, completamente diferente de la vida que hemos vivido sin Cristo. Ahora, este trabajo solo puede ser hecho por el Espíritu Santo. Por eso, el que no cree en el Espíritu, pues vive una situación triste. ¿Quién lo va a ayudar si él no cree? Que Dios te bendiga.